Eso es. Buenas tardes a todos. Daros la bienvenida a una nueva charla coloquio organizada por AESDAP con la intención de tratar de solucionar en parte o de tratar de poner luz en parte a la situación que estamos viviendo, en este caso dentro de lo que tiene que ver con el ámbito laboral. Como ya sabéis, la situación es variable y con continuos cambios que nos están trastocando el día a día a todos y bueno, este tipo de iniciativas coordinadas en este caso por Yago como gerente de AESDAP son de un valor incalculable para todos los que estamos metidos en esta vorágine, porque al menos nos hacen que pongamos en común todo lo que estamos viviendo en el día a día y arrojan algo de luz a este desaguisado. Daros las gracias a todos los ponentes. Seguro que ya habéis colaborado en otras charlas anteriores y daros las gracias por esa disponibilidad. Y por mi parte, poco más. Darte paso, Yago, para que sigas con la moderación de la charla y de nuevo dar las gracias a todos. Perfecto. Te voy a quitar de aquí, ¿vale? Sí. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos, como decía Iván, a una nueva charla. Como sabéis, hoy vamos a intentar tocar o despejar todas las dudas que podamos en el ámbito laboral, sabiendo que, bueno, tenemos un Real Decreto reciente que ha venido a solucionar algunas dudas, pero que como siempre que publican algo, o se publica algo últimamente, pues bueno, siempre surgen nuevas dudas. Para la charla de hoy, pues contamos con Azucena Rivero, que es directora del Departamento Laboral de Hispacolex. Buenas tardes, Azucena. Buenas tardes, encantado, gracias. Contamos también con Aitor García, que también que repite, abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Buenas tardes. Todos. Y tenemos también, contamos también, que también es asidua, con Vanessa Fernández Ferrer, directora del Departamento Administrativo de Hispacolex. Buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar otra vez con vosotros y, como decía Aitor, intentar de poner un poco de luz a esta situación tan loca. Sí, si bien hoy la charla, como hemos dicho, es una charla de laboral, hemos pensado que era importante contar con alguien de administrativo porque en muchos casos vamos a hacer referencia a indemnizaciones y actuaciones o cosas que se puedan hacer con el ayuntamiento. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Como bien sabéis, pues bueno, el entorno que hay, creo que todos lo conocemos. Si bien es cierto que ya existían normas que venían a regular aspectos que están pasando, los ERTEs no son nuevos, las modificaciones de los contratos, las suspensiones de los contratos no son nuevos. Es cierto que el entorno en el que estamos sí es nuevo. Eso ha dado lugar a que haya un nuevo marco normativo, por decirlo de alguna manera, de emergencia, que en algún momento va a dejar de existir, aunque probablemente sus efectos no. Eso va a dar lugar a una coexistencia o a una continuidad en normas que va a cambiar. Por ello, pues bueno, vamos a empezar con la norma más cercana, que es el Real Decreto Ley 18/2020. Si queréis, bueno, doy paso a Azucena para que os explique un poco a grandes rasgos cuál es el objetivo de ese Real Decreto, cuáles son sus puntos más importantes y recordaros, como siempre, que si queréis, durante toda la intervención, podéis hacer preguntas a través del chat, cuanto más concretas o más definidas, mejor, porque bueno, las tendré que interpretar yo y sé de laboral, nos estamos sacando todos un máster en contratación y en laboral durante estos meses, pero bueno, no soy un experto como los que tenemos aquí. Azucena, cuando quieras. Gracias, Yago. Bien, bueno, ante todo agradeceros el hecho de que estéis aquí esta tarde, espero que estéis bien de salud, vuestra familia también, es importante a día de hoy tenerlo en cuenta. Y bueno, a ver, me dice Yago que cuente un poco con carácter general cuál es la finalidad del Real Decreto último que tuvimos el pasado miércoles, ¿verdad? Yo, a muy pesar mío, tengo que deciros que este Real Decreto creo que tiene una finalidad clara, ¿vale? Pero sinceramente lo ha dicho de una forma borrosa en el texto. La finalidad clara creo que es acabar con los ERTE. ¿De acuerdo?
y evidentemente luego el compañero Aitor me podrá decir si está de acuerdo o no estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que esa es la finalidad última, pero claro, el texto es confuso donde lo haya. Confuso tanto, fijaros, hasta la idea de que haceros una idea que el SEPE tiene una interpretación, la Tesorería General de la Seguridad Social tiene otra interpretación, la Inspección de Trabajo tiene una interpretación y la Autoridad Laboral tiene otra interpretación. Evidentemente estamos pendientes de que salgan esos famosos criterios, ¿no? Instrucciones de la Dirección General de Trabajo, pero he de deciros también que yo cada día soy no por ser negativa, sino que soy positiva, pero me da la sensación de que esos criterios no los vamos a tener, ¿vale? Yo voy a decir con rasgos generales con eso, bueno, lo que nos viene a decir el Real Decreto, ¿vale? Por un lado, nos dice, que es una muy buena noticia, que los ERTE por fuerza mayor iban a permanecer hasta el 30 de junio, ¿vale? Es decir, no tenía por qué acabarse con el estado de alarma. Pero por otro lado ya nos incluye una figura nueva. Antes de incluir esa figura voy a explicar. El ERTE por fuerza mayor, la de los que se estaban haciendo, se supone que son los que tienen carácter total. ¿Y cuándo tienen carácter total ahora? Pues aquellas empresas que no puedan iniciar su actividad y que el motivo por el que instaron ese ERTE sigue permaneciendo, ¿vale? Sin embargo, luego tenemos una figura nueva que es el ERTE por fuerza mayor parcial. En este sentido, la norma se refiere a cuando la empresa ya puede rescatar trabajadores o bien también porque ya tenga la posibilidad de reiniciar su actividad. Claro, en este sentido ya nos surge la primera duda, porque fijaros, reiniciar la actividad entendemos que puede ir ligada a la desescalada, ¿verdad? Las distintas fases que también lo han explicado. Entonces, claro, muchas actividades con esa desescalada se supone que ya tienen que abrir, pero no pueden abrir. ¿Por qué? Porque realmente, bueno, pues en distintos sectores, dependiendo, no hay producción, no tienen reserva. Entonces, ¿cómo voy a abrir Azucena? Se nos plantea ya una serie de dudas, ¿no? Incluso nos han trasladado clientes que nos dicen, Azucena, si yo hice, por ejemplo, una de las dudas que ya dejo, Azucena, si yo en su momento no hice un ERTE por toda la plantilla, ¿no? Sino que hice un ERTE por parte de la plantilla. Al día de hoy, a raíz del Real Decreto que entró en vigor el día 13 de mayo, ¿a mí ya se me considera como ERTE por fuerza mayor parcial? Pues mirad, a nosotros la Inspección de Trabajo nos ha dicho que sí, es decir, que aquellas empresas que ya tuvieran su actividad, pero que parte de ella hicieran un ERTE y que a día de hoy continúen su actividad, automáticamente pasan a ser ERTE por fuerza mayor parcial. Yo en este caso, yo tengo que decir que tengo mi idea particular y entiendo que no, porque si los motivos, si nos vamos a nuestras memorias de esos ERTE y los motivos por los cuales se presentó ese ERTE, aunque fuese por una parte de la plantilla, a día de hoy permanece, entiendo que el ERTE debería ser con carácter total. Otra de las dudas que se plantean son si realmente a raíz del 13 de mayo la empresa, como he dicho antes, tiene que ir desafectando obligatoriamente, rescatando trabajadores del ERTE, debido a esta desescalada. Bien, en ese sentido, os tengo que decir que hay opiniones como colores. Es decir, unos piensan que efectivamente, como tú ya estás obligado, tú ya no tienes la restricción por parte del gobierno de tener cerrado, sino que ya puedes abrir, se supone que ya tienes que rescatar personal. A rescatar este personal pasas a ERTE parcial necesariamente. Si no abres, igualmente, incluso la Inspección de Trabajo considera que ya estás en ERTE por fuerza mayor parcial. ¿De acuerdo? En este sentido, yo digo que hay multitud de opiniones, pero fijaros que ayer mismo tuvimos unas notas, unos criterios por parte de la Tesorería en relación a Noticias Red, creo que la última fue 11/2020, es una aclaración. Y es una aclaración porque, claro, pensad que hay muchas empresas que antes del 13 de mayo ya rescataron trabajadores, ¿vale? Entonces, claro, dicen, bueno, sabéis, no he explicado, que el hecho de rescatar trabajadores se lleva consigo, dependiendo de que la empresa sea mayor o menor de 50 trabajadores, para los que se rescaten se van a aplicar una bonificación en el mes de mayo y junio, y para los que se queden en el ERTE van a tener otras bonificaciones, pero ya no va a ser del 100% como era en el ERTE total. Claro, ¿qué ocurre? Hay empresas que han rescatado a trabajadores antes del 13 de mayo y se preguntan, bueno, yo por el hecho de haber rescatado trabajadores antes del 13 de mayo,
yo ya me puedo considerar como ERTE fuerza mayor parcial. ¿Y por qué os lo digo esto? Porque si fijáis, la Tesorería General de la Seguridad Social sí que determina ya esa bonificación, tanto para los que se rescatan como para los que se quedan dentro del ERTE. Desde el 1 al 12 de mayo, los que se quedan dentro del ERTE es el 100% y a partir del 13 de mayo ya es el tanto por ciento que les corresponde. Entonces, claro, si la misma tesorería me está poniendo un tanto por ciento de bonificación diferente antes del 12 de mayo y después del 12 de mayo, y ya incluso para trabajadores rescatados con anterioridad, está dando por hecho automáticamente, ¿verdad?, que mi ERTE ya es parcial. Bien, pues yo esta mañana he asistido a una jornada en la que un ex inspector de trabajo decía que no necesariamente, es decir, que esa consideración de ERTE por fuerza mayor parcial solo va a ser a los efectos de cotización, ¿de acuerdo? Yo realmente necesitaría que alguien me lo dijera por escrito porque ERTE parcial soy solo para las cotizaciones, pero no soy para el resto, es decir, es un poco complicado. ¿Ahora qué hago con la autoridad laboral? ¿Le comunico que estoy en ERTE parcial o en ERTE total? Porque pensad y olvidad que está la famosa declaración de responsabilidad, ¿vale? Y en esta aclaración, precisamente de ayer, os leo que en esa declaración de responsable dice que se deberá hacer por parte de la empresa la seguridad social cuando la empresa conozca con precisión si está en ERTE total o ERTE parcial. Es decir, que yo creo que la misma tesorería ya pone en tela de juicio y pone, creo que incluso cuestiona si las empresas a día de hoy saben o tienen certeza de si tienen que estar en ERTE total o en ERTE parcial, porque a día de hoy, desgraciadamente, no se sabe. Por otro lado, nos habla de los ERTE SETOP, que son los ERTE por la causa económica, técnica, organizativa o de producción. Nos viene a decir que los ERTE por causa de TOP se pueden presentar hasta el 30 de junio también. Deciros que se pueden incluso tramitar durante el ERTE por fuerza mayor, es decir, el ERTE por fuerza mayor, los que lo habéis presentado, sabéis que era fácil, entre comillas, la presentación era difícil, pero lo que era el trámite, preparar la memoria además, era sencilla en el sentido de que no había que hacer consultas ni con la comisión con ninguna comisión ni con los representantes de los trabajadores. En un ETOP, ¿vale?, sí que hay que hacer esa consulta y sí que hay que tener en cuenta esa comisión formada por los trabajadores y no tenemos representantes de los trabajadores. ¿Qué ocurre? Que lo podemos hacer hasta el día 30, como he dicho. Y si se hace con posterioridad, es cierto que ya no se van a aplicar los plazos mínimos que nos establecía el artículo 23 del famoso Real Decreto 8/2020, ya sino que vamos a tener en cuenta los plazos del artículo 47, pero lo más importante es que se pueden tener efectos retroactivos. Todo esto lo digo por aspectos de que muchos de vosotros ya estaréis planteando, si habéis presentado un ERTE por fuerza mayor, qué ocurre cuando acabe el ERTE por fuerza mayor y qué puedo hacer después, ¿no? Pues se sabe ya os podemos transmitir. Ojo, tal y como está ahora la norma y tal y como está ahora la situación, porque yo no puedo decir que esta tarde a las 6:30 tengamos otra cosa distinta, ¿vale? Pero tal y como ahora mismo plantea la norma, podemos tramitar ese ERTE por causa económica, técnica, organizativa de producción durante el ERTE por fuerza mayor, ¿vale? Y hacerlo aplicar una vez acabe el ERTE por fuerza mayor, o bien después, pero con efecto retroactivo, ¿de acuerdo? En cuanto al ERTE TOP, recordaros que no tiene bonificaciones en cuanto a la seguridad social, ¿vale? Y que evidentemente a partir del día 30 de junio, pues sí que consume desempleo, ¿vale? Otra de las novedades importantes del Real Decreto, pues el mantenimiento, obligación de mantenimiento en el empleo, ¿vale?, por el que todos estamos bastante preocupados. En este sentido, evidentemente se plantean dudas también. ¿Por qué? Porque el Real Decreto establece esa posibilidad, ¿no?, de tener que mantener el empleo, y al parecer hay opiniones que dicen que se cuenta por trabajador o que se cuenta desde que la empresa empieza a rescatar trabajadores. Es decir, hay opiniones que piensan que los 6 meses hay que tenerlo en cuenta por cada trabajador, es decir, de forma nominativa, porque pensad que el rescate de los trabajadores no tienen por qué ser todo a la vez, sino cada uno puede ser una fecha determinada dependiendo de la necesidad de la empresa. Y otros piensan que es una vez que se empiece a rescatar al trabajador, es decir, desde el primer rescate. ¿De acuerdo? Yo en ese sentido tengo que deciros que después de haber hablado con la Seguridad Social, con la Inspección de Trabajo, me inclino más
a que sea contado o tenido en cuenta esos 6 meses desde cada trabajador. Claro que es una locura, me dicen en empresas pequeñas, es que en empresas grandes es una locura tener que tener apuntado cuándo se le cumplen los 6 meses a cada trabajador. Pues sí, en principio yo lo haría, a no ser que salga un criterio como estamos deseando y que nos aclare en ese sentido. ¿De acuerdo? Es importante en cuanto al mantenimiento, a la obligación de mantenimiento del empleo, saber que hay determinados supuestos que quedan, son excepciones, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, despidos disciplinarios que se consideren como procedentes, contratos de duración temporales que lleguen a su término. Ojo, siempre y cuando sean contratos que no se han celebrado en fraude de ley, igual que los contratos de obra o servicio, ¿de acuerdo? En caso de dimisión del trabajador, muerte, jubilación, incapacidad permanente, y yo, desde mi punto de vista, he de deciros que creo que aquí se ha cometido también un pequeño error, o no sé si es que se ha hecho cosa hecha. Creo que hay otra modalidad que no han tenido en cuenta para incluir en las excepciones. No sé si Aitor podrá estar de acuerdo conmigo. Y es en el caso de que la empresa tenga que adoptar una serie de modificaciones individuales de contrato de trabajo, en cuanto a jornada, por ejemplo, salario, el trabajador tiene la posibilidad de rescindir su contrato de forma unilateral, ¿vale? Entonces yo entiendo que esa figura debería de entrar en esas excepciones que plantea la norma. Sin embargo, no lo hace. También he de deciros que ya he escuchado algunas jornadas en las que inspectores entienden que no se ha introducido porque no se considera como excepción. ¿De acuerdo? Muy importante, aunque lo dice de una forma vaga, creo, en la norma, el compromiso dice que se valorará, fijaros, atendiendo a las especialidades y características del sector, a la estacionalidad, a la variabilidad. Entonces, claro, yo, por ejemplo, hoy teniendo en cuenta a nuestro sector, yo entiendo que estaríamos dentro de esa, ¿no? De esa posible valoración, dada la estacionalidad, ¿vale? Y dada la variabilidad que puede haber respecto de los trabajadores. Algo curioso también que se ha introducido y es que no se pueden, es decir, que las empresas que estén en riesgo de concurso de acreedores tampoco tendrán esa obligación de mantenimiento del empleo. Claro, y aquí la pregunta del millón, ¿y cuándo se entiende que hay riesgo de concurso de acreedores? Todas las empresas preguntan a pequeña, ¿para eso tengo que presentar el preconcurso y después del concurso o solo con el preconcurso? Pues ya nos lo dirán, ¿vale? Ya nos lo dirán y me temo que si no nos lo dicen desde el gobierno, pues me temo, como hemos comentado anteriormente, que esto tendrá que ir a un juzgado y caso por caso se tendrá que resolver. Lo que significa, como todos los juzgados no van a tener el mismo criterio, pues que entiendo que va a haber decisiones múltiples y distintas. Y si no, que Aitor me corrija en este sentido. Y por último, hablaros en caso de incumplimiento de ese mantenimiento del empleo, ¿qué ocurre, no? A ver, pues la norma establece la devolución de las cuotas, ¿no? De las que se ha visto exonerada la empresa. De la totalidad, ojo, de la totalidad. ¿Es desproporcionado? Bueno, desde mi punto de vista sí, es decir, porque afecte solo a un trabajador, ¿vale? Es decir, yo tener que devolver la totalidad de las bonificaciones de las que yo me he visto beneficiado, puede ser que sea desproporcionado, por supuesto con los recargos de intereses correspondientes. Como os digo, todo esto entiendo que igual también se tiene que discutir en un juzgado y no va a ser a corto plazo. Evidentemente será cuando corresponda y nos tendremos que volver a estudiar todo esto y lo que venga, porque entiendo que vendrá mucho más. En este sentido, bueno, he intentado hacer de forma genérica, ¿no? Lo que nos dice el Real Decreto. No sé si Aitor quiere comentar algo más al respecto. Sí, y bueno, seguimos. Y estoy completamente de acuerdo en cuanto al análisis que ha realizado Azucena del contenido del Real Decreto. Si bien, como algunos ya me conocéis, porque he participado en otras anteriores y algunos de los que están dentro de lo que es la propia conferencia o webinar de hoy son clientes propios, yo soy bastante más crítico y más estricto en cuanto a las teóricas consecuencias que se pueden generar en relación al Real Decreto. El Real Decreto Ley 18/2020 solo viene a depurar 3 circunstancias. La primera, como bien ha dicho Azucena, determinar la fecha fin de las ERTE. Eso por un lado. En segundo lugar,
a limitar las exoneraciones en las cotizaciones, a mi modo de ver, de forma automática desde el momento en el cual se produce la publicación de la orden de sanidad que abre la fase correspondiente a las distintas empresas que precisamente solicitaron un ERTE en función de determinadas circunstancias como son su CENAE o su actividad. Eso es lo que yo creo que tratan de realizar en segundo lugar. Y en tercer lugar, sobre todo, a tenor de la modificación de la disposición adicional sexta, que anteriormente en el Real Decreto inicial era mantenimiento del volumen de empleo, ahora ya se dice mantenimiento de las personas afectadas por el ERTE. Lo cual ya es una auténtica aberración absoluta, porque esto es un blindaje sin determinar la calificación del hipotético despido que se pudiera realizar en el supuesto de estos trabajadores afectados, cosa que también es graciosa, pero que da lugar a que efectivamente, como bien dice Azucena, se nos pueda venir encima la posibilidad de que por parte de los organismos correspondientes se nos reclame la totalidad de las devoluciones de cotizaciones, beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual nos sitúa en un posicionamiento complejo, difícil a la hora de toma de decisiones. Decía lo de anteriormente que yo soy más estricto en cuanto a las conclusiones porque entiendo que la toma de decisiones por parte de vosotros, fundamentalmente como empresarios y por parte nuestra también como empresarios, porque en definitiva también nos encontramos en esta misma situación, es, y perdonar que os lo diga así de claro, ¿qué coño hacemos? Esto, claro, deriva más de las circunstancias individualizadas de cada uno en relación a cuáles han sido las medidas previas que habéis acometido. Si habéis hecho test por fuerza mayor de toda la plantilla, si habéis ido recuperando actividad durante ese concreto proceso, si os habéis quedado vinculados a la teórica indemnización del artículo 34, si vuestros contratos son de obra o no son de obra. Entonces, en esas situaciones individuales es cuando en realidad entraríamos al detalle de cada uno de vosotros. Pero aún así, como entiendo que esto es más genérico que otra cuestión, porque entrar allá al detalle sería volvernos locos, lo fundamental es que, como bien ha dicho Azucena, entendamos qué es el Real Decreto. Y el Real Decreto Ley 18/2020 tiene esas tres finalidades. Las finalidades no es que las inventemos nosotros, o no sea mi interpretación del Real Decreto, sino que es que la propia Tesorería General de Seguridad Social, como dice Azucena, y el propio SEPE, como bien dice Azucena, nos está diciendo por activa, por pasiva, por perifrástica y por reflexiva, que se va a proceder a realizar el análisis de la totalidad de las distintas modalidades de ERTE que se han presentado. Eso a futuro va a suceder. Esto yo lo anulo con otra cuestión que es si realmente el gobierno va a tener esa actitud revisora permanente. Y yo os adelanto que dependerá muy mucho de los fondos europeos. Si viene dinero de Europa, me harán un poco la vista gorda, pero como no venga dinero de Europa, nos van a reclamar hasta el último puñetero céntimo. Eso tenemos que ser conscientes de ello y lo tenemos que tener bastante claro y trasladarlo tal y como es, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos. A mi modo de ver, la totalidad de los reales decretos, y entiendo que Azucena y Vanessa confirmarán o desmentirán mi opinión al respecto, son meros artificios estéticos destinados única y exclusivamente a dar apariencia de ayuda cuando en realidad nos están poniendo piedras en el camino. Porque la absoluta inseguridad genérica que nos da todo esto es que vamos a estar discutiendo de ERTEs en juzgados por lo menos durante 5 o 6 años. Y ya no os digo nada en el contencioso administrativo que Vanessa os podrá contar historias para no dormir en relación a los periodos de duración de los procesos contenciosos administrativos. Esto nos va a llevar a la situación de que, evidentemente, vamos a tener que ir haciendo medicina o cirugía momentánea e inmediata en función de cómo nos vayan cambiando las reglas del juego. Porque, claro, yo lo que quiero dejar de manifiesto es que lo que era en el Real Decreto Ley 8/2020 a lo que es ahora el Real Decreto Ley 18/2020 no se parece absolutamente nada. Mientras en el Real Decreto Ley 8/2020 era fuerza mayor total todo aquello que se viese afectado por el listado del anexo del 463/2020, ahora resulta que, pare usted un momento, que nos hemos inventado la fuerza mayor parcial. ¿Qué es fuerza mayor parcial? ¿A qué se aúna la fuerza mayor parcial? A mi modo de ver, la fuerza mayor parcial se anuda al momento en el cual, por decirlo de alguna manera, se abre la veda a las empresas en función de la fase no afectada, es decir, imaginaros todos aquellos que os dedicáis a esta actividad, que os abren la fase 2 en vuestros territorios y ya podéis teóricamente coger citas para que la gente vaya a la piscina, etcétera, etcétera. Os sale rentable abrir el centro siempre y cuando esto sí os autoricen las autoridades que son las propietarias o titulares de esas instalaciones a ello. ¿Os sale rentable abrir el centro? Si vuestra respuesta es no, independientemente de eso, a mi modo de ver, y creo que Azucena está en la misma posición, y la Seguridad Social va por ahí, es la decisión de que habrá es suya y usted decide, pero aquí las exoneraciones se acaban. La exoneración de cotización de un trabajador 100% afectado en aquellas empresas que tienen menos de 50 o el 75% en empresas que tengan más de 50, se acabó. Usted pasa al 4.2a, B o el que corresponda del Real Decreto Ley 18. Esa es la verdadera finalidad, a mi modo de ver, del Real Decreto Ley como elemento fundamental. Y ya después... Perdona que te interrumpa, estamos hablando de que directamente te quitan de fuerza mayor, pero tú, sin embargo, no puedes abrir porque el propietario del centro, en este caso el ayuntamiento, no reactiva el contrato.
Correcto. Por eso precisamente cuando preguntaba Azucena, hacía una pregunta retórica, muy bien hecha, por cierto, de ¿lo tengo que comunicar a la autoridad laboral? Claro, hay comunicaciones, criterios o instrucciones por ahí que se manejan en las que dicen, no, usted no tiene que comunicar a la autoridad laboral. Pero ¿cómo que no voy a comunicar a la autoridad laboral? Teóricamente yo estoy abierto en fase 2 para realizar determinadas actividades que, según su interpretación jurídico-literaria del contenido del Real Decreto, me llevaría a tener que estar en una situación de fuerza mayor parcial. Pero como no tengo la autorización a abrir, porque la suspensión no me la ha levantado el correspondiente órgano titular del centro que yo exploto, pues le tengo que comunicar a la autoridad laboral que, a pesar de que mi fase se encuentre abierta, no tengo la posibilidad de ejercer mi actividad porque quien es la titular no me lo permite. Y tendré que pedir un correspondiente certificado al órgano administrativo correspondiente para que me acredite que no me autoriza, para decirle a la autoridad laboral que lo siento mucho, pero yo sigo en un fuerza mayor total. Y esto después se habrá que comunicar a la declaración responsable a la Seguridad Social, aportando ese certificado y tratando de dar la explicación diciéndole, mire usted que por mucho que me quiera reducir las cotizaciones, no tengo posibilidad porque no me permiten abrir el centro a explotar. Esta cuestión, que parece secundaria, aquí no se analiza. Aquí es café para todos. Y eso es materialmente imposible. Y una pregunta, y que no se le ocurra a la Seguridad Social decirte que tu ERTE queda anulado y que le pases ahora indemnizaciones al ayuntamiento por el artículo 34 con todo el mundo de alta, ¿no? Es que eso precisamente, sí, lo que comentamos, eso justo era lo que comentábamos al inicio, Azucena y yo, en relación a la interpretación que existe por parte de la Inspección de Trabajo respecto a la aplicación de los ERTEs en el ámbito de los contratos públicos. El otro día elucubrábamos acerca de dónde, cómo, por cuándo y por qué en el anterior webinar en relación a cómo lo podíamos hacer. Yo mantenía la tesis de que se podía hacer en todas las concesionarias públicas de obra y servicio. Pues efectivamente, ahora la interpretación que hace la Inspección de Trabajo, en el criterio de 5 de mayo, corrígeme si me equivoco la fecha, Azucena, creo que es 5 o así, dice que efectivamente se podrá realizar un ERTE, se podrá realizar, dice realmente, aquellas medidas que impidan o supongan minimizar el impacto, podrán ser adoptadas por las empresas concesionarias de obras o servicios. Pero después, respecto a la totalidad de los distintos contratos administrativos, obras, etcétera, etcétera, que Vanessa podrá hablar de ello mejor que yo posteriormente, dice que no, que hay que acudir al artículo 34. Es decir, a las concesionarias sí, pero a los demás no. Os adelanto esto porque era una de las cuestiones que dejábamos, yo creo, en su cola anteriormente, en periodos o en conferencias anteriores, y ya el criterio parece ser que la inspección lo tiene bastante claro. 34 para todos, concesionarias pueden ir a medidas tales como ERTE, por ejemplo. O sea, estaríamos hablando ahora mismo que todas las empresas prestatarias de servicios, no concesionarias, que han hecho ERTE, en principio, a la larga, cuando eso se revise, probablemente podrían ser. Claro, yo ahí, si me permitís, claro, es distinto a que tengan un acto presunto, silencio positivo, a que tengan una resolución expresa. Ojo, ¿eh? Es decir, la defensa ante un acto presunto por silencio positivo va a ser mucho más difícil que si tienes una resolución expresa en la que te haya dicho la autoridad laboral que previamente la inspección ha dicho que hay fuerza mayor. En ese sentido, pero claro, pensad que es la misma inspección la que ha mantenido, la que ha cambiado el criterio, ¿vale? Ojo. Es decir, esto es importante. No sé cuántas empresas, y muchas habéis presentado ERTE o no, ya nos dirán, pero ¿y cuántas tienen resoluciones? Porque a mí a día de hoy me imagino que a ti es igual, a mí a día de hoy me siguen llegando resoluciones, ¿vale? La mayor parte de las resoluciones que se están dictando actualmente de forma absolutamente consciente son de certificados de acto presunto. Certificado de acto presunto con la única finalidad, entiendo yo, de tener posibilidad al no realizar una resolución o un dictado expreso en el reconocimiento de la causa de fuerza mayor para poder revisarlo de conformidad con la disposición adicional segunda del Real Decreto Ley, creo que es el 10 o 12, yo ya no sé cuál de todos. Yo creo que esa es la finalidad que tienen en cuanto a la resolución del acto presunto. Podrá decir, lo podrán revisar, no lo podrán revisar, será más difícil, será más fácil, yo ahí ya, pero que la intención es esa, yo lo tengo bastante claro. Además, yo creo que en un principio, Aitor, cuando se planteaba la cuestión de si la inspección iba a revisar o no, las mismas secciones decían, los mismos inspectores de trabajo decían, es muy difícil, la asignatura con la que tenemos ahora mismo, cuando nos pongamos, pero ojo, no nos olvidemos, no hay dinero, con lo cual hay que recaudar, y donde digo, es decir, hay que recaudar, y van a tener que recaudar, y todo aquello que consideren que no se ha hecho conforme a la norma, o esta norma, ¿vale? Esta norma o esta interpretación,
pues yo lo siento mucho, pero es que yo creo que la labor recaudatoria está ahí y se vendrá. Y con lo cual, esto entiendo que va a llevar a cabo muchas revisiones de expedientes. Sobre todo, evidentemente, las resoluciones expresas yo creo que serán muy defendibles. No van a hacer una revocación. Oye, ojo, a mí me la han hecho al revés, ¿eh? Me denegaron una, me la han revocado y me la han aprobado. Pero bueno, vale. Al revés lo veo más difícil. Donde me dijiste que hay fuerza mayor, ahora me dices que no. Pero una resolución con un acto presunto, o sea, un certificado de acto presunto, yo, a raíz del 5 de mayo, yo estoy preocupada en este sentido, ¿eh? Porque creo que van a revisar. Yo comparto la misma impresión. Vamos, lo he dicho anteriormente, creo que se va a producir una revisión absoluta en el caso en el cual los fondos europeos no lleguen y se dará una revisión de otro tipo, de manera, porque políticamente les es necesario y rentable si llega el dinero. Si no llega, creo que van a revisar hasta el último céntimo. Perdonadme porque no sé si voy a preguntar una tontería. No. Teniendo en cuenta que el artículo 34 establece que para las indemnizaciones hay un plazo de 1 año desde que se reinicia la actividad, si esas revisiones se hacen a un tiempo posterior a 1 año, a la hora de intentar solicitar el 34 al ayuntamiento, ¿podría haber problemas por ahí? Si me disculpáis, entiendo que no habría problema porque tú en principio te han aceptado un ERTE, ya sea por silencio o por resolución expresa, en la mayoría de los casos por silencio, porque no sé si alguno de vosotros tendréis resolución expresa, Sí, pero ya hay. desde un primer momento parecía que estaba claro que había que irse al artículo 34, pero también es verdad que por parte de muchos ayuntamientos estaban exigiendo, no, acredítame que has intentado el ERTE, porque yo tampoco voy a asumir así como así unos gastos salariales en concepto de indemnización de un servicio que no se está prestando, como hablábamos en la anterior charla, y al final cada administración va a reparar su tejado, ¿no? En definitiva, si tú te has ido al ERTE y te lo han concedido por silencio administrativo, si luego te lo revisan, entiendo que el plazo para poder reclamar la indemnización al ayuntamiento sería desde la revisión del acto. Al final, la indemnización es desde que se te causa el daño. Tú no has tenido daño porque te había ido al ERTE, te lo habían estimado por silencio, los trabajadores estaban en ese ERTE, no estabas pagando los salarios. ¿Cuándo se me ocasiona el daño? Cuando me revisan ese ERTE y tengo que devolver todo el dinero. ¿Ahora qué? Pues ahora se lo reclama el ayuntamiento. Ahí el plazo de 1 año empezaría a contar desde la notificación de la revisión cuando dejen sin efecto la seguridad social, ese ERTE. Entiendo, no sé qué opináis vosotros, pero a efectos administrativos el plazo es desde que se te causa el daño para reclamar indemnizaciones. Si queréis, vamos a intentar hacer un imposible, aunque Aitor ya ha puesto el listón alto. Sabemos que hay un montón de circunstancias, es decir, hay empresas que han ido a ERTE, otras que no han ido a ERTE, otras que han hecho parciales. La idea sería ahora intentar, como va a ser complicado analizar todos los casos que han mandado, yo lo que he hecho ha sido intentar aunarlos un poco como por partes, por similitud, y si queréis podemos intentar analizar un poco cada uno de los supuestos y en la medida que podamos, pues vemos si son viables, qué cosas son viables, qué cosas no, sobre todo con qué cosas hay que tener cuidado, porque hay plazos de por medio y tal. Por ejemplo, y yo creo que a lo mejor el más fácil, para empresas, vamos a estudiar un poco el caso de las empresas que no han hecho ERTE, ¿de acuerdo? Tenemos empresas que no han hecho ERTE, con lo cual, en teoría, tienen a los trabajadores de alta. Tenemos en cuenta que hay diferentes tipos de contratos. En el caso, por ejemplo, de contratos del personal que es contrato fijo, entendemos que ese personal va a seguir de alta hasta que se reanude la actividad o te reactiven el contrato. Y luego tú podrás ir al 34 para solicitar indemnizaciones, ¿correcto? Sí. Es el caso más fácil, ¿no? Sí, ahora, ¿sí, no? Sí, yo entiendo que sí, no sé, yo entiendo que sí, efectivamente. Bueno, empezamos a complicarlo. Fijos discontinuos. Fijos discontinuos, tendremos contratos en los cuales la actividad no sea permanente durante todo el año, y dentro de fijos discontinuos podremos tener fijos discontinuos que estaban en periodo de actividad cuando ha ocurrido todo esto, con lo cual, si la empresa no ha ido a ERTE, ahora mismo entiendo que esos trabajadores tienen que estar dados de alta, y si en esta misma situación llegamos al día en el cual la prestación o la actividad tenía que parar,
que en un año normal hubieran pasado a paro, ¿qué hacemos con esos trabajadores en concreto en ese momento? Hombre, yo ahí entiendo, ahí perdóname que intervenga como ahí más administrativo, ahí entiendo que sí deben irse al paro normal, ¿no? A la situación de desempleo normal. Porque claro, ahí el ayuntamiento sí te puede decir que le está incrementando innecesariamente los gastos en concepto de indemnización, porque vale que el artículo 34 prevea que tienen que pagar gastos salariales el órgano de contratación de todo el personal adscrito al contrato, pero durante la prestación del servicio, si por ejemplo hay muchos servicios que finalizaban el 30 de junio, no le puede reclamar al ayuntamiento los gastos salariales de esos trabajadores de julio y agosto, si esto no lo iba a pagar tampoco. En ese caso esos trabajadores se iban a ir al desempleo normal. Pues entiendo que ahí la situación sería igual, los tienes que mandar al desempleo normal. Si llega a septiembre y se mantiene la suspensión del contrato porque el órgano de contratación no te ha notificado la reanudación del servicio, entonces los llamas y ya sí continúas tú asumiendo sus gastos salariales y reclamándolos en concepto de indemnización al ayuntamiento. Ahí no te puede decir que yo no he cumplido con no intentar minimizarte los daños y perjuicios, si no te estoy reclamando más allá de lo que la norma establece que te puedo reclamar en concepto de indemnización. Aitor, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que en la situación hay que distinguir dos supuestos de origen, es decir, aquellos casos en los cuales se haya procedido a realizar un ERTE o aquellos casos en los cuales acudamos al supuesto de suspensión del artículo 34. A las respuestas, las cuestiones son diferentes en función de si planteamos que es una suspensión obligada del artículo 34 del Real Decreto porque no nos hemos acogido a ninguna de las medidas de las modalidades de contratos públicos que nos permiten la obra o los servicios o la prestación de servicios de forma continuada, etcétera, etcétera. Es decir, aquellos que no están excluidos expresamente, expresamente excluidos de la aplicación de medidas de carácter suspensivo. Yo lo que entiendo es que si hay una suspensión formal del contrato por parte de una resolución administrativa, y eso me podrá corregir Vanessa, en la que se determina que no tengo actividad, lo que tengo muy claro, por tanto, es que, si no tengo actividad, no te puedo reincorporar en un sitio donde no tengo actividad. Me estoy refiriendo en este caso a los supuestos de los fijos discontinuos, ¿vale? El Real Decreto 15/2020, y Azucena lo conoce igual que yo, determina, y perdonar que os lo diga así, fórmulas un poquito perpéticas de cómo actuar con el personal fijo discontinuo, porque dice, si usted estaba prestando servicios y ha sido incluido en el ERTE, tiene derecho a prestación. Hombre, faltaría, claro que sí. Y después empieza a analizar supuestos en los cuales, y si no está usted incluido en un supuesto de ERTE y hay llamamiento y le debían haber llamado pero no le han llamado, usted pasa a la prestación por desempleo y teniendo que emitir la empresa un certificado en el cual diga cuándo era el inicio de su actividad, etc. Este supuesto de la suspensión es igual, es decir, yo tomaría como ejemplo el Real Decreto 15/2020 para trasladar la situación a los supuestos de las empresas en situación de artículo 34. Oiga, mire usted, si el Real Decreto Ley 15/2020 permite que aquellos que tenían que ser llamados y no son llamados porque la actividad no es iniciada por encontrarse en motivo de suspensión del artículo 34, y aquí tengo la resolución, pues le daré un certificado al trabajador donde le diga, hola, buenos días, este es su certificado, esta es mi resolución, se lo acompaño, váyase usted a la prestación por desempleo y cobre durante el periodo teórico de actividad, que ahora es inactividad por situación de suspensión. ¿Con ello qué logramos? Pues, como bien decía Vanessa, no incrementar el importe de los salarios y de los teóricos gastos que se nos tendría que resarcir posteriormente por el ayuntamiento, porque un interventor cauto y listo nos podía decir, oiga, usted está incrementando de forma irregular en los costes a los cuales tiene derecho a indemnización cuando no hay, por decirlo de alguna manera, ningún tipo de necesidad de aumento de ese coste porque no hay actividad. Eso en cuanto a los supuestos del artículo 34. En cuanto a los supuestos en los cuales nos encontremos en una situación de ERTE, y por responder más o menos de forma accesoria a alguna pregunta que hay por aquí, nada impide a una empresa que se encuentre en una situación de suspensión del artículo 34, permitidme que lo diga así de claro, plantear, siempre y cuando estén los supuestos de contratación pública de concesión de obra o concesión de servicios, esto es muy importante, medidas de carácter suspensivo a través de un ERTE por causa organizativa productiva. Pero es que esto es más viejo que el TVO. O sea, daros cuenta que el ERTE por causa organizativa y productiva, incluso fuerza mayor, pero de otra manera, están reguladas en una norma del año 2012. O sea, que esta figura ya existe, que no se la inventó el gobierno, me refiero, que esto es más viejo que el TVO. Por lo tanto, si yo estoy en una situación de suspensión del artículo 34 y da lugar a que después me relancen la actividad, pero la actividad no llega porque yo, conforme a la fase en la que estoy, no puedo abrir en determinadas condiciones, ¿qué tengo que hacer? Claro, Azucena, compartirás conmigo, ERTE por causa organizativa y productiva.
Y de hecho, Aitor, lo tenía aquí reflejado para apuntarlo porque yo creo que es lo más conveniente. Es decir, efectivamente, si nos vamos al Real Decreto 15, dice, bueno, pues yo con mi certificado, ¿verdad? Y un documento en el que tengo el contrato suspendido, lo aporto, pero oiga, si a mí me da la norma la posibilidad de hacer un ERTE por causa ETOP, causa productiva, en este caso, ¿por qué no lo voy a presentar? Yo creo que razones tengo suficientes y más que justificadas. Es decir, que yo creo que evidentemente no lo hemos explicado, pero las causas ETOP, he explicado antes que hay que crear una comisión, si no hay representación de los trabajadores y demás, y en este caso no es que necesitemos una autorización por parte de la autoridad laboral, ¿verdad? Aitor, sino que simplemente es una comunicación, pero ojo, no nos olvidemos que la Inspección de Trabajo emite informes. Pero bueno, mientras que no haya dolo, fraude, entiendo que en estos casos no lo va a haber, y además creo que es un caso de libro, señores, tengo esto suspendido y no puedo hacer otra cosa. Y ojo, a ver, ¿por cuánto tiempo va a ser la suspensión? Porque ya me diréis si los ayuntamientos dicen que no va a ser por 2 meses contados, va a ser por 4, por 6, es que quizás no lo sepamos. Entonces yo creo que como posibilidad alternativa y una buena solución es un ETOP. Yo soy partidaria de hacerlo. Fundamentalmente al hecho del levantamiento de suspensión. Aquellos que sois concesionarios de determinado tipo de prestaciones, como por ejemplo puede ser centros deportivos, piscinas, etcétera, etcétera, os vais a encontrar en la situación en que la gente ya está en la calle tomando cervezas. En las terrazas lo estáis viendo, ¿no? Necesariamente yo creo que esto va a provocar que en cuanto puedan abrir la puerta las instalaciones deportivas, pues van a obligar a abrir la puerta a las instalaciones deportivas, lo cual implicará, salvo error por mi parte, el levantamiento de las suspensiones que dan lugar a las limitaciones de las indemnizaciones del artículo 34. Es decir, que en cuanto os abran la puerta, vosotros tendréis que ser conscientes de que como empresarios no vais a poder desarrollar el 100% de vuestras actividades porque vais a estar limitados por la orden de sanidad que rija la fase en la cual se encuentra vuestro territorio. ¿Qué significa lo anterior? Si me levantan la suspensión de forma inmediata, yo tengo que tener adoptadas medidas con carácter previo, si es posible, que digan, en el momento en el cual se produzca la suspensión, yo voy a aplicar estas medidas de reducción para encontrarme ajustado a la fase de carácter administrativo sanitario en la que yo estoy. ¿Qué queremos deciros con esto, Azucena y yo? Tenéis que empezar a valorar a aquellos que os encontráis en situación de suspensión del artículo 34, la adopción de ERTES por causa organizativa y productiva, que tenéis que empezar a negociar, si es posible, para gozar de las previsiones de mejora del artículo 23 del Real Decreto 8/2020 con anterioridad a junio del año 2020, antes del 30 de junio, porque si os beneficiáis de la, vamos a denominar, preparación urgente, ¿entendido? Y supeditando la entrada de efectos de ese concreto ERTE a el levantamiento de la suspensión. Eso es lo que yo haría y lo que yo recomiendo para aquellos que estéis en el artículo 34. No sé si ha quedado claro, pero mi opinión es esa. No sé si Azucena compartirá la misma. También. En segundo lugar, a aquellos que estéis en ERTE por causa fuerza mayor, que habéis presentado un ERTE por fuerza mayor. La primera pregunta es, oiga, yo sí estoy en ERTE fuerza mayor, aunque lo he respondido anteriormente, y a mí me dice la orden de sanidad que yo puedo tener cita previa en mis instalaciones deportivas, ¿yo paso a fuerza mayor parcial? Y aquí la respuesta es depende. Si tú eres el titular del centro única y exclusivamente y tú decides si abres o cierras porque no es propiedad de una titularidad pública, es que la determina si está suspendido, cerrado, abierto, etcétera, etcétera, mi opinión es la siguiente. Si es esa circunstancia, si tú estás en fuerza mayor parcial, desde que teóricamente te abre la orden, la vía para que tú inicies tu actividad. Que no la inicio o no, ya es una cuestión. No va vinculado, por tanto, la declaración a un hecho ajeno más que a la propia orden de sanidad. Ahora bien, si tienes esa orden de sanidad, y decíamos anteriormente, te expide, se te mantiene por parte de la titularidad pública de la instalación, el propietario de la instalación, de que tú gestionas o explotas una medida de suspensión, lo que tendrás que decir es, yo no puedo iniciar mis instalaciones, no puedo iniciar mi actividad y por lo tanto continúa en fuerza mayor total. Y eso será una discusión que muy probablemente con carácter jurídico haya que tener ante la autoridad laboral, ante la Inspección de Trabajo, ante el SEPE y ante el SUSUCOR. ¿Comprendéis? Entonces, ¿cuál es la recomendación respecto a aquellos que hayan iniciado un ERTE por causa de fuerza mayor y que se vean en esta situación de incertidumbre respecto a cuándo, cómo y por qué me van a abrir la fase o las instalaciones, la titularidad pública? Mi opinión, inicie usted la negociación de un ERTE por causa organizativa y productiva con anterioridad al 30 de junio del año 2020, supeditando la entrada en vigor de la misma medida al momento en el cual se produzca el ¿qué? Pues fundamentalmente el 30 de junio o el levantamiento de la suspensión. Si se produce el 30 de junio, inicia mi ERTE productivo, y si se produce con antes la suspensión a la finalización del 30 de junio, pues también entra en vigor mi ERTE productivo.
La respuesta es, o la pregunta es, ¿esto se puede hacer? Azucena compartirá sí o no. Yo entiendo que sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Sí. Yo entiendo que sí se puede hacer. Se puede tramitar antes, mientras que se está en fuerza mayor. Y es más, yo voy a decir que yo con un cliente lo que he hecho, porque, ojo, vino primero denegada y después vino silencio positivo, y yo una vez que vino denegada presenté un ETOP. Y después me vino el silencio, el acto presunto, el silencio positivo, y le hice la consulta a la autoridad laboral. Oiga, ¿qué hago? ¿Sabéis lo que me contestó la autoridad laboral? Muy sencillo, lo que no me esperaba. Usted está ahora mismo en fuerza mayor. Aténgase a lo que tiene. Y cuando termine la fuerza mayor, se aplicará el ETOP. Con lo cual, fíjate que esa aplicación, o sea, la aplicación del ETOP no, yo creo que ya me la ha mandado a mi tejado. Es decir, cuando usted quiera, ya está presentado. Usted me dice que es de aplicación, ya está negociado. Con lo cual, yo entiendo, por supuesto, estoy con Aitor, que evidentemente creo que esa es la posible solución a muchos de los problemas que puede haber a día de hoy. Porque el 30 de junio, a ver, no nos equivoquemos, está ya. Eso está ya. Y lo del 30 de junio, por ahora. Pero a mí lo que me da pánico es que, de nuevo, en mitad del partido, cuando quedan 10 minutos para que acabe el partido, me vuelvan a cambiar la regla del juego. Porque es que esto no lo sabemos. Ni Aitor, ni Vanessa, ni yo. Nadie. Es decir, mi consejo es que quien crea que pueda encontrarse una situación, yo lo iría negociando. Lo iría haciendo. Por lo menos planteando. Yo creo que lo que hay que plantear es el escenario en fases. ¿Qué es esto del escenario en fases? Lo que yo he transmitido a mis clientes es, adelantándoles las órdenes publicadas por parte de Sanidad, determinantes de las distintas fases, por ejemplo, la fase 2 en la que se encuentra ahora mismo el territorio insular, yo lo que le he dicho es, plantéate que tú estuvieses en aquel territorio. Claro. ¿Cuáles son tus necesidades si te abren la puerta a fase 2 ahora, a día de hoy? Tú tienes que tener muy claro cuál es tu proyección y necesidad para cubrir esas teóricas actividades que la fase 2 va a permitir. Sí, pero yo, perdona que te interrumpa, ahí hay un pequeño problema, creo, que es que nosotros no somos los que vamos a determinar la demanda. Es decir, nosotros entiendo que con todo el tiempo que podamos tendremos que comunicar, hablar con los ayuntamientos, los órganos de contratación, para intentar ver qué quieren hacer. Porque no vamos a ser nosotros los que determinemos la demanda de monitores. Es decir, nosotros no tenemos capacidad de organización de clases y de tal. Será el ayuntamiento el que nos lo tenga que decir, con lo cual será muy importante que hablemos con ellos para ver por dónde quieren ir y poder hacer las cosas a tiempo, teniendo en cuenta que a lo mejor hay llamamientos a fijos discontinuos, que hay que hacer unos procedimientos y tal, ¿no? Entiendo. Eso es un paso, a ver, eso es un paso necesario, pero es independiente de la valoración que como cada uno de los distintos empresarios tendría que hacer de su foto inicial. Es decir, aquí estamos haciendo una presunción. ¿Cuál sería mi situación en el hipotético supuesto en el cual el día 25 de mayo yo tuviese que abrir la puerta en las condiciones determinadas en la orden de sanidad 414? Es la de la fase 2 de los distintos territorios insulares. ¿Qué necesitaría yo? Si yo esa foto o esa necesidad, en la hipótesis de que el ayuntamiento me va a decir, abra usted, yo tengo que tener esa foto ya hecha. ¿Por qué? Porque si yo tengo esa foto ya hecha, ya tengo mucho recorrido hecho. Si me abren, yo ya sé cuáles son las necesidades, tengo que plantearme qué es lo que no necesito, cómo tengo que plantear el ERTE por causa organizativa productiva o fuerza mayor. Si lo hago ya, tengo la posibilidad de, conforme al artículo 23 que se mantiene, conforme al Real Decreto 18, lo puedo plantear en un plazo de 7 días de forma automática, llego a un acuerdo. O sea, tenemos que ser, desgraciadamente el gobierno nos está exigiendo a ser un maratoniano que a su vez tiene la suerte de un velocista. Tengo que estar corriendo despacito, pero con la posibilidad de acelerar muy rápido cuando sea menester. Y eso nos obliga a trabajo triple a todos. Empresas, asesores, gestorías, nos están volviendo locos, como bien dice Azucena, porque lo que no es normal, y os pongo un simple ejemplo y creo que sois todos conscientes de ello, yo llevo fines de semana viviendo con el BOE. Todo. O lógico y razonable, Claro. un país donde se defiende la conciliación familiar, el derecho de la desconexión digital. Poca vergüenza que tienen que un viernes a las 23:58 te expidan un BOE que se aplica al día siguiente. Por seguir un poco con lo que estábamos hablando y teniendo en cuenta los posibles escenarios que hay muchas dudas, nos llegan muchas dudas acerca de reanudación de actividad y reincorporación parcial de trabajadores, que además puede variar, es decir, entendemos que de un ERTE se puede ir desafectando gente, pero tenemos dudas acerca de a quién desafectar, si luego se pueden hacer variaciones, si luego se va, imaginaos
empezamos con una actividad que luego se suspende por problemas. ¿Cómo veis todo eso? ¿Qué procedimientos hay ahí y cómo lo veis? Da igual, Azucena, si quieres. Vale, mira, yo, como esto es que tengo tantas versiones, os voy a decir primero mi opinión, ¿vale? Y después las posibles versiones que pueda haber al respecto, o interpretaciones. Vamos a ver. Yo entiendo que del Real Decreto del miércoles pasado, una vez que tú empieces a rescatar trabajadores, estás en ERTE parcial, ¿vale? Eso lo tenemos claro. Como habla de transmitir la veracidad, evidentemente, los datos al CEPE, a la autoridad laboral, confirmado incluso por inspectores de trabajo que tú puedes rescatar a personal, ojo, no hace falta que lo rescate al 100%, lo puedes rescatar a un tanto por ciento de la jornada, ¿vale? Pero claro, lo rescatas, imagínate, a un 25, un 30% de la jornada y mañana te das cuenta que necesitas a esa persona a un 40%. A nosotros, yo entiendo que se puede hacer, ¿vale? Si después no tiene actividad, ¿lo puede volver a meter en el ERTE? Ojo, entiendo que si es parcial, puede. Si es total, no podría hacer, ¿vale? Parcial, puede. Yo al respecto tengo que deciros que, habiendo participado en distintas jornadas, inspectores de trabajo que consideran que sí se puede hacer, es decir, tú puedes volver a incluir en el ERTE personas después de haberlo rescatado. Ojo, estoy hablando ya del ERTE parcial, porque ya tenemos que tener la foto, como dice Aitor, en el momento de que yo saco ya a un trabajador, ya estoy en ERTE parcial, ¿vale? Y sin embargo, otros inspectores que consideran que tú no puedes volver a rehacer, es decir, a meter trabajadores en el ERTE después de, no sé, Aitor, qué sensación tiene. A mí me da la sensación con el artículo, con el Real Decreto del pasado miércoles, que sí que se puede hacer. Continuaré en ERTE parcial, por supuesto, pero realmente tengo mis dudas. Yo al día de hoy tengo mis dudas. No sé, Aitor, ¿qué piensas al respecto? En relación a esto, partiendo de diferenciar otra vez, un ERTE de fuerza mayor y un ERTE ETOP. En un ERTE ETOP no hay duda. No, en ERTE ETOP no hay duda. Sale, entra, mete, saca, haces lo que te dé absolutamente la gana. Ojo, siempre y cuando esté todo absolutamente consensuado con el acuerdo de la representación legal de los trabajadores, con una comisión de seguimiento del ERTE TOP, etcétera, etcétera. Hasta ahí no hay duda. Es decir, un ERTE TOP nos permite un cubo Rubik con más caras y más colores, hacer más cosas, hablando pronto. Es más flexible, tiene carácter más flexible, sí. El único problema que tiene el ERTE TOP es que no goza de las bonificaciones de cotización. Ojo, bonificaciones que en el ERTE de fuerza mayor va a desaparecer en junio, ¿eh? Esto tengamos también claro. En relación a los ERTE de fuerza mayor, ¿se puede sacar, meter gente? A ver, el planteamiento que se ha hecho por parte del propio SEPE en un cuadradito que ha enviado en fechas anteriores, que la Azucena seguro lo conoce igual que yo, ha hecho una especie de cubo Rubik, pero en línea plana, ¿no? Ha hecho una fórmula en la cual parece ser que sí existe permisividad en cuanto a que trabajadores que se encuentran en suspensión total pasen a la situación de reducción, que puedan ser recuperados en porcentajes de jornada en fase de reducción y teóricamente, esto es una interpretación, que se puedan sacar de volver a afectar por el contenido del ERTE en función de, siempre claro está, que se acredite el por qué se le desafecta en el sentido de la actividad, etcétera, etcétera. O sea, que esto no es una barra libre de usted saque, mete como le da la gana. No, tendrá que justificar. Ello sea una otra cosa más, que es precisamente el hecho del mantenimiento del empleo, la famosa disposición adicional de mantenimiento del empleo. ¿Por qué se vincula ahora la disposición adicional sexta a las personas afectadas por el ERTE? Porque yo creo que se dieron cuenta que si única y exclusivamente se suponía el mantenimiento del volumen de empleo, se iba a convertir esto en una mecánica por el cual algunos iban a aprovechar cambiar el cromo de gente vieja por gente nueva aprovechando las circunstancias del ERTE. Entonces, por eso han dicho que es la persona concreta la afectada. ¿Qué supone lo anterior? Y esto es a efectos reflexivos de por qué auspiciamos los profesionales la adopción de un ERTE tras la ERTE ETOP, tras la finalización del supuesto de 30 de junio de un ERTE de fuerza mayor o de una situación de suspensión. Pues porque con esta medida nos garantizamos el cumplimiento de la disposición adicional sexta. Mantenemos a la totalidad de los trabajadores afectados por el teórico ERTE de fuerza mayor que nos obligan a mantener durante un periodo de 6 meses, ampliando el periodo de duración de nuestro ERTE por causa organizativa y productiva, y con eso también minimizamos el riesgo de tener que despedir a estos trabajadores por inactividad en ese periodo de duración del ERTE por causa organizativa y productiva. Esa es una fórmula de mantenimiento de empleo
que no deja de ser una fórmula de mantener el empleo, pero reducido o suspendido, sin necesidad, por tanto, de tener que reincorporarlo de forma efectiva en el porcentaje de jornada que tuviese el trabajador cuando se finalice la situación del ERTE por causa de fuerza mayor o la situación de suspensión del artículo 34. Eso es lo que yo creo que se tiene que realizar para garantizar la disposición adicional y para garantizar la finalidad de los ERTEs. Vale, os voy a hacer un par de preguntas que han puesto aquí en el chat. Primero, en caso de mantenimiento del empleo y se ha terminado la actividad y el objeto de actividad en concreto, prestación de servicios, ¿cuál sería la posición? ¿Mantenemos el empleo sin servicio? ¿Devolución por parte de empresa de todo el ERTE? Perdón, la segunda posibilidad que no lo he oído. Devolución por parte de empresa de todo el ERTE. Es decir, entiendo que será devolución de las exenciones de cotizaciones, supongo. Lo que ha planteado realmente, perdón, es que no he entendido bien la pregunta. Sí, dice, en caso de mantenimiento del empleo y se ha terminado la actividad y objeto de esa actividad en concreto, era una prestación de servicios, ¿cuál sería la posición? ¿Mantener el empleo sin servicio? ¿Devolución por parte de la empresa de todo el ERTE? A ver, eso dependería, aquí lo contesto yo, dependería de la tipología contractual de los trabajadores afectados por esa prestación del servicio. Claro, es que depende. Entiendo fundamentalmente que lo que nos está refiriendo es, he hecho un ERTE, porque si no, no habría mantenimiento de empleo, he hecho un ERTE por fuerza mayor y por lo tanto yo tengo trabajadores vinculados a un determinado tipo de servicio. Si tu contrato de obra o servicio, la disposición adicional viene a excluir los supuestos en los cuales puedes rescindir el contrato por finalización real del servicio y siempre que el contrato sea sin fraude de ley, es decir, que sea un contrato con autonomía y sustantividad propia vinculado a la obra y servicio concreto. Es decir, ¿qué habría que hacer en ese supuesto? Si los contratos no son fraudulentos, si es una obra o servicio y está contratado en ese modo, es muy sencillo. Tú a esos trabajadores, por la finalización del contrato de prestación de servicio, tendrás que extinguir su contrato. Eso no tiene efecto sobre el mantenimiento del volumen de empleo. ¿Entendido? Porque son causa específica que la disposición adicional sexta tras las reformas prevé como exclusión, ¿vale? Como supuesto que no obliga a ello. Ahora bien. Fijos discontinuos que terminan periodo de actividad. ¿Perdona? Fijos discontinuos. Es que estamos hablando de otra cosa distinta. Es que un fijo discontinuo no va a estar vinculado a un servicio concreto, va a estar vinculado a una actividad. Es decir, la actividad, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si es un fijo discontinuo que está vinculado a una actividad cuyo contrato te vincula a ti, pero ese contrato desaparece porque ha perdido el objeto del servicio y te lo quitan, ese fijo discontinuo pasará por el mecanismo subrogatorio a la empresa que corresponda y por lo tanto se mantendrá el empleo en la forma que corresponda para la empresa entrante como nueva adjudicataria. Es decir, tú no vas a extinguir el contrato del fijo discontinuo, tú pierdes el servicio y como pierdes el servicio, habrá el mecanismo de garantía de empleo que mantenga el convenio colectivo aplicable, que será el de instalaciones deportivas y gimnasios, etcétera, etcétera. Es que son supuestos diferentes. Vuelvo a repetir. La naturaleza contractual es lo que nos va a determinar la consecución de. El único supuesto en el cual tú tienes que mantener el empleo, a mi modo de ver, es que tú continúes con la actividad del servicio. Es decir, levantada la situación del ERTE, tú continúes prestando ese concreto servicio. Si durante la fase del ERTE el servicio te lo quitan o desaparece o te lo resuelve, o en ese caso tú tendrás que aplicar la medida que viene a la disposición adicional. Contratos fijos discontinuos pasarán a la nueva adjudicataria, contrato indefinido pasará a la nueva adjudicataria, contrato obra o servicio tendrás que aplicar siempre y cuando no sea fraudulento. ¿Por qué? Porque es una extinción del 49.g, entiendo yo. Sí, yo creo que en la exposición al principio creo que he comentado esa posibilidad, que cuando se trata de un contrato de servicios, siempre y cuando, como especifica Aitor, no haya ningún problema con el carácter posible, ¿vale? Mientras tanto, se supone que no debe haber ningún problema. Vale, mira, voy a seguir con otra pregunta que hacen aquí. Yo creo que aquí también entra un poco Vanessa. Dice, en un contrato de prestación de servicios de tracto sucesivo, donde el órgano de contratación reconoció derecho a indemnización en base al 34, inicialmente y ahora, con fecha de mayo, nos insta a presentar un ERTE. ¿Cuál creéis que es la mejor actuación, dado el nuevo escenario en el que nos encontramos? ¿Presentamos ERTE? ¿Nos ratificamos en el mantenimiento de la indemnización conforme al 34? Hombre, yo ahí realmente considero que en caso de contratos de servicios, dije el artículo 34, independientemente de que encontremos todos estos supuestos que estamos comentando de empresas en contratos de servicios que han ido a ERTE y se lo hayan estimado, pero en su caso, ya en la anterior charla que tuvimos, también técnicos del ayuntamiento lo veían claro, es que dije el 34.
Entonces, ahora, la fecha que estamos, irte a un ERTE, entiendo que no es la solución. El ayuntamiento tiene que asumir esas indemnizaciones. Es más, han salido interpretaciones posteriores por parte de la Abogacía del Estado que incluso dicen la forma en la que deben pagar esas indemnizaciones, que establece la posibilidad de que sean incluso parciales, que puedan ser, bueno, y los posteriores reales decretos también lo han venido a aclarar en ese sentido. Es decir, que todo apunta a que contratos de servicio, el personal adscrito a ese contratos suspendidos con resolución expresa, eso sí, porque el silencio es negativo y si no tiene esa resolución expresa habría que recurrir el silencio negativo, es seguir en el artículo 34, porque, bueno, previendo que incluso vamos a ver muchos casos de revocaciones de ERTEs concedidos por silencio positivo, ateniéndose a que contratos de servicio tenían que acogerse al 34, no al ERTE de fuerza mayor. Bueno, esa es mi opinión. Entiendo que hay que mantenerse en la línea de pelear con el ayuntamiento, que resulta de aplicación el 34. Les guste o no les guste esa norma, es la que hay. ¿Cuántas normas asumen los empresarios que no les gusta y es lo que dice la ley? Pues bueno, si es que la ley ha establecido en este Real Decreto que son los órganos de contratación los que deben asumir en concepto de indemnización los gastos salariales, es que es lo que dice, no dice otra cosa. Es verdad que en un primer momento yo entiendo que la empresa, con la incertidumbre de saber cómo y cuándo el ayuntamiento va a pagar, con los retrasos con los que pagan los ayuntamientos, es decir, yo ahora voy a adelantar simplemente gastos sin tener ningún ingreso, ¿hasta cuándo voy a poder yo aguantar esta situación? Habrá empresas con más pulmón que las podían aguantar, otras que no. Entonces es normal que muchas decidieran en su momento irse al ERTE. Pero ahora que un ayuntamiento te exija, en la fase en la que estamos, con todas las interpretaciones que ya hay, que le tienes que justificar que has intentado el ERTE, entiendo que eso no aporta un plus respecto al derecho que tiene a esa indemnización. ¿Qué pasa? Que es verdad que en muchos casos nos vamos a tener que ver ante los tribunales hasta que no haya una resolución, una sentencia, en este caso expresa, que diga que es lo que hay. El artículo 34 dice eso y es que lo tienes que pagar, sí o sí. Pues claro, muchos van a intentar evitarlo. Como decíamos al principio, cada administración barre para su tejado y dirán, bueno, pues que pague la seguridad social. La seguridad social dirá, yo no tengo dinero, que paguen los ayuntamientos. En fin, y ese es el principal problema que nos vamos a encontrar, que no tienen dinero y van a querer echar balones fuera. Pero vamos, la línea es seguir en el 34, según mi opinión. En la misma línea ha surgido varias veces la pregunta de qué pasa si un ayuntamiento decide no seguir con un contrato. Es decir, imaginaos un contrato que termina, que tiene que volver a salir a licitación o prórroga, y el ayuntamiento lo que decide es no sacar de nuevo el contrato. Ahí hay una plantilla, ¿qué ocurriría en ese caso? Esa pregunta es de libro, ¿eh? Pregunta magnífica. A ver, depende de quién. Ahora yo voy a hacer 2 preguntas, ¿vale? La primera, en relación a lo que acaba de comentar Vanessa respondiendo a una pregunta. ¿Os han dado una resolución negro sobre blanco donde dicen que animan al prestatario del servicio a presentar un ERTE? Bueno, si te lo han dicho de verbis, a ver, es que eso vale muy poco. Ahora, si te han dado una resolución negro sobre blanco diciendo que te supeditan la indemnización a un ERTE... Las hay. Conozco casos de empresas en los cuales a solicitar las indemnizaciones se las han negado por escrito diciendo que tendrían que ir a un ERTE. Pues ahora habría que recurrir a... Tendrían que ir a un ERTE, ¿sí? Hay que recurrir. Por supuesto. Ojo, si eres una contrata de las del 34A o B, si eres una concesionaria, claro, una prestadora de servicios no sucesivas, sí, ahí sí te vas a salir. Que es lo que tenías que haber hecho desde el inicio. Respondiendo a la pregunta de la famosa teórica resolución contractual, efecto de la subrogación a la entidad pública. 2 preguntas añadidas. Primero, ¿lo va a prestar de forma propia la entidad? Es decir, ¿la administración pública va a prestar el servicio de forma propia o no lo va a prestar? Tenemos los 2 casos. Tenemos casos en los cuales probablemente era un contrato en el cual había personal también de la administración, con lo cual lo que va a hacer es quitarse toda la plantilla externa y va a intentar... Discúlpame, Aitor, en el caso de que lo vaya a prestar, en el caso lo resuelve la ley de contrato. La ley de contrato en el artículo 130 es muy clara. Si la administración decide pasar a la prestación propia del servicio, pues tendrá que subrogar a ese personal, que no puede ahora desentenderse. Ahí no hay duda. El problema puede venir en los casos en los que diga que haga desaparecer el servicio, ¿no? En cierta manera, diga yo ahora con los líos que tenemos voy a estar 2 años sin prestar el servicio y luego ya veremos. Ahí ya quizás sí
podamos tener más problemas con esos trabajadores, porque bueno, si no tenemos seguridad de cuándo va a sacar de nuevo la licitación, ¿qué hacemos? Nosotros tuvimos un caso, pero claro, no era un caso movido por esta situación ni de lejos parecida, era un caso en los que terminaba un contrato y el ayuntamiento estuvo 6 meses sin sacar la licitación por una dejadez en preparar los pliegos y se fueron a un ERTE y ahí reclamamos los gastos de la seguridad social en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por esa demora en sacar la nueva licitación y nos dio la razón, una sentencia, el juez nos dio la razón. Pero claro, aquí, de cierta manera, no es dejadez del ayuntamiento, es promovido por toda esta situación. Tampoco te vas a ir a un ERTE, entiendo, sin saber hasta cuándo, a un ERE, o saber hasta cuándo va el ayuntamiento a sacar de nuevo ese servicio, si lo va a sacar, o si directamente ha dicho, no, yo lo hago desaparecer. Entonces, claro, ahí, bueno, ya vosotros sabréis más, pero bueno, ahí entiendo que sí tenemos el problema de que esos trabajadores al final habrá que indemnizarles y... Azucena estará, perdonad, simplemente por tratar de centrarlo, si se produce una continuidad en el servicio por parte del ayuntamiento de la titularidad pública, está muy claro, es 130. Claro, subrogación. Efectivamente, siempre y cuando el contrato fuese posterior al 2018 por aquella disposición transitoria que dice que en los contratos previos se aplicará la norma previa y no la posterior. Pero bueno, si hay transmisibilidad en cuanto a que la continuidad del servicio se va a desarrollar por parte del ayuntamiento, yo creo que no hay duda, es un supuesto de subrogación legal, además, la subrogación por pliego no existe como tal, y en subrogación legal nos quedaríamos y por tanto la plantilla, independientemente de que procediera uno del ayuntamiento, la plantilla de la prestataria escrita en concreto servicio, que no fuese personal de estructura, claro está, pasaría o continuaría para la propia administración. El segundo escenario que planteas en relación a la titularidad pública o administración no va a continuar con el servicio. Claro. Aquí surge el típico supuesto del listo de turno que dice, no, vamos a parar la adjudicación durante un periodo de 6, 8, X meses, a los efectos de que después esto ya se haya producido la ruptura de la relación laboral, la extinción del vínculo de los trabajadores de la saliente, para que posteriormente no exista la subrogación. Bueno, eso tiene las patitas muy cortas porque al final eso va a permitir a los trabajadores y a su vez a la propia adjudicación saliente, si ha adoptado cualquier medida de carácter extintivo por causa objetiva, como puede ser un ERE, por causa organizativa o productiva, porque ha perdido la concesión, que eso está permitido, es en el artículo 52 con relación con los 51 del estatuto, reclamar después los daños que hayan provocado. Y ojo, y esto no exime que los trabajadores posteriormente puedan decir, oiga, que yo me he enterado de que hay una nueva adjudicataria, hay ejemplos, por ejemplo, hubo un caso, convenios colectivos que marcan que si la adjudicación se produce en los 12 meses inmediatamente subsiguientes a la fecha de finalización, se permanece el derecho o la obligación de subrogación de la nueva adjudicataria. O sea, por eso os digo que esa situación rayana con el fraude habría que poner entre paréntesis porque hay medidas para evitarlas. Sí, es más, Aitor, yo también os hablo de un caso real, similar, el caso que el ayuntamiento, bueno, pues terminó supuestamente con la concesión, se llevó a cabo un ERE, porque claro, a ver, tienes que hacer algo con los trabajadores, ¿vale? Haces un ERE, despido causa objetiva, evidentemente, organizativas, técnicas, y perdón, de producción, ¿y qué ocurre? Los trabajadores recurren, y luego te encuentras el caso de que el ayuntamiento, mire usted, es que esto lo está realizando otro. ¿Qué ocurrió? Que, como tú bien sabes, que los plazos, las fechas de juicio son lejanas, normalmente, se pudo dar la oportunidad para poder traer al procedimiento a la otra empresa, ¿vale? Evidentemente, y hubo una subrogación de libro, ¿vale? Pero claro, puede ser que ocurra o no puede ser que ocurra. Yo creo que fue ayer comentando con Vanessa, si hay posibilidad desde el punto de vista administrativo, no sé, Aitor, si se os ha dado el caso, para que en caso de que la empresa tuviera que llegar finalmente a llevar a cabo despidos NERE, ¿no? Entiendo colectivo, causas organizativas productivas, y luego esas indemnizaciones se pueden reclamar al ayuntamiento. Sí, es lo que comentábamos, tenemos casos en los que la jurisprudencia ha dado la razón, vamos, no es la situación en la que nos movemos, el ayuntamiento puede de algún modo justificar que esa demora no ha sido fraudulenta, pero en cualquier caso la demora está ahí y el contratista no tiene por qué asumir ese gasto adicional, cuando la obligación del ayuntamiento es que haya una sucesión entre los contratos y esos trabajadores sean subrogados por el nuevo adjudicatario.
No, pero ¿Cómo se podría yo hablo en intentar caso... reclamar los gastos de la seguridad social en concepto de indemnización al ayuntamiento? Pero siguiendo la misma línea que estamos ahora mismo, imaginaos, por ejemplo, un contrato que está en vigor y que ahora, a la vuelta de a la nueva normalidad, pues si era un contrato a lo mejor de 1000 horas semanales, pasa a ser un contrato de 500 horas semanales, con lo cual sobran trabajadores. ¿Quién asume ahora qué ocurre y quién asume qué? A ver, claro, contesta, funciona que está. Perdona, Aitor, lo doy a la vez. Corrígeme si piensa, yo en este caso me plantearía, porque a ver, el problema realmente lo tiene la empresa, ¿vale? Entonces yo me plantearía una posible modificación de condiciones, ¿vale? Con lo que ello conlleva consigo, es decir, puede ser de carácter individual, dependiendo del umbral de trabajador afectado, o bien de carácter colectivo. Pero si a mí el ayuntamiento a mí me restringe y yo evidentemente tengo que reducir el horario y el salario de los trabajadores, yo creo que la posibilidad que tengo, y que además que está ahí desde siempre, siendo ahora porque venga todo provocado por él, es una modificación de condiciones de contrato. Yo a mis clientes, cuando le hablamos del pasado, presente y futuro, y cuando le he hablado de un futuro cercano, algunas de las empresas, si me dicen, Azucena, si no puedo despedirlo, tendrás que adoptar otro tipo de medidas. Independientemente, en este caso estamos hablando porque a ti te viene que el contrato se te modifica, decir, que si tengo 1000 euros ahora se va a quedar con 700. Es una imposición, evidentemente, y yo creo que ante esa solución, no sé si Aitor de otra solución, pero yo creo que sería una posible modificación de condiciones. Contrato. Ahora bien, el trabajador tiene la opción de decir, pues quiero o no quiero, me indemniza usted y me voy, ¿vale? Que es una posibilidad. ¿Y habría despido por causas por razones objetivas, por indemnización? Sí, puede, a ver, la cuestión está en que más que un despido objetivo, en un juzgado te pueden decir, oiga, ¿y usted por qué no ha agotado otras posibilidades? ¿Por qué no ha modificado las condiciones del contrato? Porque evidentemente la pérdida del empleo es lo último, ¿vale? Esa medida es la última. Y usted, si de 1000 horas la han rebajado a 700, ¿por qué este trabajador, por qué no ha permanecido en su puesto de trabajo con su reducción y su horario? Yo tengo sentencias en las que el juez ha dicho, es que la empresa no ha adoptado las medidas, se supone que tenía que haber adoptado en un principio. En este caso, por entender que el despido es desproporcionado, es decir, oiga, ¿usted por qué no ha adoptado una modificación de condiciones? ¿Y qué haces una reducción? Si el trabajador no le viene bien, Yago te va a decir que no y que le tenga el contrato y le da sus 20 días. ¿Y si no, que haces una reducción proporcional a toda la plantilla, en la medida de las posibilidades? Ese planteamiento dependerá de muchas circunstancias. En primer lugar, ¿es una empresa que tiene un ERTE por fuerza mayor o no tiene un ERTE por fuerza mayor? Claro, habrá que ver. Probablemente sí. Bueno, hablemos en un término genérico. Supongamos que lo tiene, un ERTE por fuerza mayor. Si tú estás en una situación de ERTE por fuerza mayor y te llega esa circunstancia de que te reducen las horas, la primera pregunta es, ¿esa reducción de horas es permanente o es transitoria? Si es una de carácter transitorio, te vas a un ERTE por causa organizativa productiva, ajustas la jornada de tu personal a través de este ERTE de causa organizativa y productiva y cuando se recupere la situación de esas horas a máximo, recuperarás a los trabajadores porque finalizará tu ERTE de causa organizativa y productiva. Vuelvo a repetir. Con eso que matamos el mantenimiento del empleo de la disposición adicional sexta, nos hemos ajustado, estamos todos guapos, todos finos. Vale. Segundo supuesto. Si es una situación de carácter ya no coyuntural, sino estructural, de forma definitiva, ahí la empresa tendrá que adoptar medidas que permitan, en primer lugar, ajustar a la necesidad que le traslada el cliente de forma estructural, de forma definitiva. Entonces, ahí nos encontramos en dos situaciones. Una, si yo estoy obligado al mantenimiento del empleo por la disposición adicional sexta, que no prevé la extinción por causa objetiva y que además esto viene del Real Decreto Ley 9/2020 que dijo que los despidos objetivos por causa ETOP se encuentran, entrecomilladamente, prohibidos, pues yo haría un ERTE organizativo y productivo durante el periodo de transición hasta la finalización de la situación de estos 6 meses de mantenimiento del empleo y después ese ERTE lo convierto en un ERE porque lo que era estructural, porque lo que era coyuntural se ha convertido en estructural. Oiga, yo mantenía el empleo y cumplimentaba la disposición adicional sexta, pero después de las negociaciones con el ayuntamiento no he podido, a la calle. Hago un ERE y se acabó, lo transformo. En el supuesto en el cual sean trabajadores con contratos de carácter parcial,
es decir, no sean contratos indefinidos a tiempo completo, sino contratos a tiempo parcial, sí se podría plantear lo que plantea Azucena de la reducción de jornada vía modificación sustancial. ¿Por qué? Porque en esto también hay mucha discusión. Azucena lo sabe igual que yo. Hay jueces que dicen que tienes que proceder a la modificación sustancial aunque su contrato sea indefinido a tiempo completo, cosa que está prohibida por el 12.4 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a tener un acuerdo con el trabajador de forma inmediata y si no, no hay modificación. Mientras que con respecto a los trabajadores tiempo parcial sí se puede modificar porque entra dentro de esa previsión la aplicación de una vía del artículo 40. ¿Qué significa todo esto? Todo este rollo que acabo de contar. Alternativas hay, pero hay que partir de los elementos de hecho que determinen cuál es la contrapartida a elegir. Si estoy en ERTE de fuerza mayor tengo que mantener el empleo sí o no, si es coyuntural o es estructural sí o no. En definitiva, medicina tenemos para todo. Lo que pasa es que tenemos que diagnosticar previamente al enfermo. No es lo mismo un catarro que un COVID, evidentemente, por ejemplo. Y en el caso de que en la nueva normalidad las actividades se modifiquen en el contrato dentro de la posible modificación que pueda admitir el contrato, ¿qué pasa con los trabajadores? Es decir, le estamos cambiando condiciones a los trabajadores. A ver, ¿Cómo, perdón? Saltándote lo de la nueva normalidad que Imagínate que cambian las funciones o que se amplían funciones probablemente dentro de la actividad de los monitores, de los trabajadores. Eso y los convenios no lo permiten. ¿Cómo se sale de esa? Que no lo permiten. No. Aquí entramos en otro debate. El que regula todas estas teóricas leyes, disposiciones reales, decretos, leyes, creo que ha pisado poco un tribunal. Por no decir nada. Creo que no lo ha pisado nunca. No tiene ni idea. La concatenación o coordinación de ese tipo de medidas con supuestos de regulación convencional y legal se trata de proteger muy mucho con afirmaciones en los propios reales decretos, que si os habéis dado cuenta en alguna ocasión que dice, salvo mejora disposición normativa, legal y o convencional. Y eso lo ponen en los reales decretos así, como que no vale para nada, pero lo que vienen a decir es, este es el marco jurídico genérico, pero después de usted cuenta que tiene que descender al mínimo supuesto. Lo que tú planteas es una movilidad funcional ascendente fuera de grupo. Hablando claro, es un 39, y tú lo que planteas es trabajador que ahora es un monitor y que le tengo que decir, mire usted, que como la orden de sanidad a mí me obliga a tener esto limpito, va a coger usted el mocho y me va a barrer por aquí un poquito. Y te dice el trabajador que él es monitor y que no te lo hace. ¿Por qué? Porque está en su legítimo derecho, porque es una movilidad funcional de carácter descendente. Vale. ¿Qué provoca ello? Pues que tú tendrás la alternativa de aplicar una medida de carácter coyuntural vía 41 en virtud de la orden de sanidad que obliga a mantener este tipo de necesidades durante el periodo de duración de la fase que corresponda. 1, 2 y 3, si el trabajador se opone. Ojo, cuando digo esto, se lo tendrás que dar con la antelación y cautela del artículo 41, porque es una modificación sustancial, con causa objetiva. Aunque exceda el trimestre del 39, aunque me exceda por arriba de la necesidad, como yo tengo esta circunstancia, te lo tengo que comunicar. 15 días de antelación, artículo 41, etc. Sé que es inviable desde un punto de vista diario, pero es que el legislador en esto no piensa. Esta idea que has tenido tú, Yago, esta pregunta que ha hecho alguien o que has hecho tú mismo, esto el legislador ni se lo plantea. Es que el legislador no conoce cuál es el proceso productivo. No sabe cuánto cuesta poner un café, no sabe los impuestos que hay que pagar. Claro, pero porque no sabe la realidad día a día en un juzgado, no sabe la realidad de todas las empresas, claro, y menos de este sector. Sí. Claro. Perfecto. Sí, yo estoy contigo, que es una modificación funcional, pero una modificación de condiciones. Ya está. Es que es más, si leéis el 39, literalmente dice, salvo necesidad y urgencia perentoria. Esto es un supuesto de necesidad y urgencia perentoria, muchacho. Coge el mocho y limpia la leche. Por cambiar, bueno, estamos ya casi acabando el tiempo. Creo que en estas reuniones siempre, al final, creo que podríamos estar 3 días. O sea, un poco de café, creo que podríamos estar hablando de huecos y de imprecisiones que hay en las normas ahora mismo y aplicaciones durante días. Por cerrarlo un poco, tema de EPIs con trabajadores. Es decir, por cerrarlo un poco de manera corta, porque ya veo la cara de Héctor. Sí, a ver, está claro que van a haber unas normas, vamos a tener que cumplirlas. Voy a una cosa concreta. ¿Se puede repercutir el gasto en EPIs en los contratos? ¿Eso sería viable? ¿Hay algún hueco o algún en el que se pueda? ¿O simplemente es una responsabilidad de la empresa impuesto por las normas de prevención de riesgos laborales y deberíamos asumir ese riesgo, o sea, ese coste directamente?
Vale. Teniendo en cuenta que tenemos unos 4 minutos. Vanessa, no se te oye. Efectivamente. Perdona, es que antes he silenciado, porque tenía aquí los niños y digo, van a entorpecer la charla. Que en este caso, bueno, lo que queda es entender que estamos en una situación de riesgo imprevisible y pelearlo como tal. Ya tenemos jurisprudencia que establece que si bien la ley lo prevé únicamente para el caso de las concesiones, pero que también resulta aplicable en los contratos de servicio, evidentemente, si tú puedes acreditar una situación de riesgo imprevisible, pues bueno, habrá que intentar repercutir esos gastos al ayuntamiento. Ya dependerá de cada caso, pero bueno, a priori, ¿qué supuesto nos cabe en la cabeza que estemos ante un riesgo imprevisible más allá de lo que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo a mi modo de ver entiendo que es claro y bueno, y podremos repercutirlo a la administración como tal, como mínimo para reequilibrar ese contrato. No ya pedir un exceso, pero bueno, reequilibrarlo. Yo me adjudiqué este contrato con un importe y ahora voy a tener que incluso contratos a pérdida en muchos casos, porque a lo mejor ya iban al mínimo para poder adjudicárselo y la oferta intentaron ir al mínimo. Sobre todo, además, imaginaros... No puede ser que ahora sea el contratista el que únicamente asuma ese exceso de gasto, que es que es una situación clara de riesgo imprevisible. La ley no se prevé en ningún lado, es una norma. Además, tampoco se pueden ir al supuesto de factum principis, de cómo establecieron cuando el tema del SMI, de la subida del SMI, que se intentaron agarrar a ello, porque bueno, en cualquier caso yo no tengo, vale, lo tengo que asumir, pero es que es una situación que está fuera de toda lógica. A la hora de yo presentar mi oferta no había nada que yo pudiera prever que en un futuro tendría que adoptar este tipo de medidas que me van a suponer un coste extra de X. Pero al final habrá que pelearlo, una situación nueva de la que evidentemente no tenemos jurisprudencia, sí tenemos de casos de como tal de fuerza mayor, riesgo imprevisible, etcétera, que bueno, al final los tribunales han dado la razón. Entonces, al final será intentarlo, ¿no? Y pelearlo. Claro. Por terminar, si queréis ya hacemos última. Preguntan, ¿cuál es el acto exacto que convierte un ERTE total en un ERTE parcial? Cuando la fase en concreto en la que estamos nos permite abrir o cuando abrimos y desafectamos trabajadores. Es la pregunta del millón, de verdad, Héctor, es la pregunta del millón. A ver, mirad, esa es la clave precisamente, es la estrella, ¿no? La pregunta estrella, está muy bien que sea la última. En ese punto nos encontramos y eso es lo que queremos que nos aclare, ¿de acuerdo? Es decir, del Real Decreto, de su lectura, se extrae a que es en el momento que no es que tú puedas abrir, es que tienes que abrir. ¿Vale? Se supone que ya estás en ERTE parcial. Otros piensan que es desde el momento que rescates a un solo trabajador, ¿vale? En función de la fase desescalada en la que te encuentres, ¿vale? Mi opinión, pues mirad, curiosamente, ayer tenía una y esta mañana tengo otra. Y desde esta mañana tengo otra. Y no sé si esta noche tendré otra y mañana volveré a cambiar. Yo entiendo que es desde la necesidad de la empresa. Ojo, vale, puedo abrir. Usted me dice que yo ya puedo abrir. También, ojo, tendremos que tener... El gobierno me dice que puedo abrir y el ayuntamiento me dice que abro, que hay que abrir. O sea, es que hay dos personas ahí. Entonces, yo entiendo que ahí ya tienes que rescatar parte del personal, no tiene por qué ser todo el personal, evidentemente parte del personal, y entiendo que sí ya estaríamos en situación de fuerza mayor parcial. ¿De acuerdo? Ahora mismo, de verdad lo digo, no sé si dentro de 5 minutos os digo que ayer pensaba una cosa y hoy pienso otra, pero es que necesitamos como agua de mayo, como se dice, ¿no? En los criterios, porque esto creo que es la diferencia entre dónde es ERTE total y dónde es ERTE parcial, es lo que más todos los abogados lo deseamos al día de hoy, ¿verdad, Héctor? No sé, si tú tienes otra idea. Esto es el santo grial del Real Decreto 18/2020.
¿Qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Dónde estoy en total y dónde estoy en parcial? Yo, quienes me conocen, saben que me caracterizo fundamentalmente por ser especialmente literal en el contenido de la interpretación de la norma, porque es lo primero donde van todos los tribunales, como bien sabe Azucena, porque no les queda otra como mayor garantía. Ayuda a la interpretación literal del texto el criterio que ha sacado la Tesorería General de la Seguridad Social en estos días traseros, donde escurre el bulto de una manera infame para determinar si es por el mero hecho de que te permitan abrir o por reincorporar, lo cual ya pone de manifiesto que ni ellos saben cuál es lo que ellos van a conseguir. Mi interpretación es la siguiente. Desde el momento en el cual se procede a dictar una orden de sanidad que permite el inicio de la actividad por parte de la empresa, te encuentras en una situación de fuerza mayor parcial. Reincorpores o no reincorporas. Abras o no abras. A partir de ese momento, es decir, en cuanto a ti te abren la puerta para ejercitar tu actividad, estás en una situación de fuerza mayor parcial con la exoneración de cotizaciones del artículo 4 del Real Decreto Ley. Esa es la opinión que yo mantengo desde el día de la lectura y que me estoy pegando con todos mis compañeros porque dicen que soy excesivamente estricto en la interpretación. Pero es la que interpreto porque conozco, no conozco, como dice el otro, piensa mal y acertarás, o prepárate para lo peor y espérate lo mejor, pues igual. Yo siempre me preparo para lo peor porque yo veo que esta situación es la que va a dar lugar. De ahí precisamente, y este es un comentario que no he hecho antes, de la obligación de la declaración responsable. Y en esto Vanessa podrá estar conmigo. Y esto es un juego de trileros muy peligroso. Os digo por qué. Si yo, como empresa, aun sabiendo que estoy en una orden de sanidad con mi fase abierta, doy una declaración responsable en la que indico que estoy en situación de fuerza mayor total, ya me han pillado para reclamarme la totalidad de las prestaciones y de las exenciones de conformidad con la disposición. Me he hecho un lío yo solo. Si estoy, por el contrario, en una situación de fuerza mayor total, pero declaro que voy a una fuerza mayor parcial porque interpreto mal el texto, pierdo bonificaciones y exenciones. ¿Cuál es la recomendación que se puede hacer en este caso? A mi modo de ver, ser lo más duros posibles para evitar la fase 1. Es decir, que yo declare responsablemente algo que me pueda provocar que me reclamen todo lo que deriva de las exenciones de cotización y de las prestaciones percibidas por mis trabajadores. Por lo tanto, la interpretación que yo mantengo, salvo mejor criterio de terceros, en este caso jueces o tribunales, con su defecto de que nos lo aclaren, es desde que se produzca la apertura de tu fase y la titularidad administrativa pública, que es la propietaria de las instalaciones, te lo permita, a partir de ese momento tú pasas a estar en una situación de fuerza mayor parcial. Si hay una descompensación entre la situación de la orden declarada por sanidad y la titularidad no te da esa orden de apertura, tú tienes que seguir en una situación de fuerza mayor total, justificando el por qué estás en esa situación de fuerza mayor total. Oiga, que el gobierno me permite, pero aquí el ayuntamiento no. El gobierno que es del PSOE y aquí el ayuntamiento es del PP, o al revés o a la inversa, no me lo permiten. Por lo tanto, como usted verá, yo sigo en fuerza mayor total porque no puedo prestar mi actividad. Alguien ha preguntado por aquí, ¿y qué pasa con los códigos cuenta-cotización distintos? Es decir, centros en diversos sitios. Pues volvemos a lo mismo de antes, dependerá de la fase en la que te encuentres. Si tienes centros en Madrid estarás en fase 0,5 y no podrás hacer nada, pero si tienes un centro en la isla estarás en fase 2 y tendrás que abrir aquel centro. ¿Qué sucede? Tus declaraciones responsables serán distintas. ¿Qué sucede respecto a las exoneraciones y cotizaciones? Pues aquí viene la gracia y el tema. El texto habla de empresa, pero las declaraciones responsables son por código cuenta. ¿Cómo le ponemos al niño? Sí. Aitor, yo esta mañana precisamente he tenido una consulta en la tesorería porque, claro, una empresa con 3 centros, cada uno en distintas fases y además actividades que no son exactamente iguales. Entonces, claro, voy a hacer la declaración de responsable que digo que en uno tengo que estar de total, en otra parcial, y me dicen, no puedes. Digo, pues cámbienlo ustedes desde la Seguridad Social. No podemos, Azucena. Pues yo tengo un problema. Pues ese problema lo he comunicado a la Inspección de Trabajo. Oye, esa solución, esa fórmula que tú planteas, que es la misma que hemos hecho algunos, precisamente, y esto os lo digo en petit comité porque me lo han trasladado de una manera un poco o de récord, es ¿cómo pediste el ERTE? ¿A qué CNAE lo pediste y para qué la actividad la pediste? ¿Disgregaste las 3 actividades, sí o no? ¿Especificaste las actividades por cada uno de los distintos códigos cuenta cotización, sí o no? Si lo has hecho así, es lo que me han trasladado a mí. Si tú has disgregado tus códigos cuenta cotización especificando cómo afectaba la situación del estado de alarma en cada uno de los distintos códigos cuenta cotización, podrás justificar
en cada uno de los distintos códigos de cuenta de cotización cómo te encuentras, porque en la solicitud inicial del ERTE lo especificabas. Si el ERTE lo has hecho a modo global de la actividad principal de la empresa, pues muchacho, La tienen. empieces el ERTE cuando recuperes trabajadores en cualquiera de los códigos de cuenta de cotización, va a afectar a la totalidad de las exoneraciones aplicables a la compañía, a la empresa. Sí. Bueno, creo que podríamos estar horas aquí hablando. De hecho, bueno, pues como habitualmente hacemos, como siempre quedan cosas en el tintero, os volveremos a proponer nuevas charlas. Muchísimas gracias por poder abusar de vosotros reiteradamente, que ya no es un día nada más. Azucena, date por enterada, que, Gracias. que somos reiterativos en el abuso. Encantada, no hay problema. Bueno, Vanessa, también muchas gracias, que contigo eres asidua y siempre estás dispuesta. Bueno, muchas gracias a todos. Esperamos en la medida de lo posible haber podido dar respuesta a alguna de las dudas que hay, sabiendo que no todo se puede responder ahora mismo. Estaremos todos esperando las instrucciones de la Seguridad Social en cuanto salgan y en cuanto podamos os convocaremos a una nueva. Estamos grabando todas las charlas, con lo cual todos aquellos dentro de poco las editamos y las pondremos a vuestra disposición por si alguien quiere. Y por mi parte nada más. Gracias a todos de nuevo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adiós, gracias. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Ya, a vosotros.